El pasaje bíblico de hoy es Romanos capítulo 8, el verso 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. La falsedad del corazón, en segundo lugar, hace seguir el deseo de la carne y no el deseo del espíritu. Esto es tal como cita Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El deseo del Espíritu lógicamente hace que siga la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, quien conoce y escudriña hasta lo profundo de Dios, hace que siga la voluntad de Dios Padre. Mas el deseo de la carne hace que practique siguiendo la voluntad que es contra Dios, es decir, la voluntad del enemigo diablo y Satanás. Es ir por un camino totalmente opuesto. Por ello dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo y que el deseo del Espíritu es contra la carne. Es decir, ¿será que el Espíritu Santo hará que obedezca al control del enemigo y diablo? Hará que obedezca la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso estos se oponen entre sí. Dice, estos se oponen entre sí, luchan entre sí. El Espíritu Santo da la dirección para que los hijos de Dios vivan conforme a la palabra, y el enemigo y diablo hacen que sigan el deseo de la carne y se opongan a Dios para arrastrarlos hacia la falsedad, infierno que es muerte. Por eso dice el verso, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que ustedes quieren debe ser uno de estos dos, ¿no es así? Una parte en la magnitud en la que uno haya cultivado por la verdad, querrá seguir el deseo del Espíritu, querrá seguir la voluntad de Dios y vivir en la luz. Y su corazón de falsedad querrá amar al mundo y seguir al mundo. Por eso dice, para que no hagáis lo que quisierais. Así pelean las dos partes. El corazón de la verdad y el corazón de la falsedad pelean en su interior. ¿Por qué vivir con esta lucha? Qué bueno sería si lleva su vida de fe sin esta lucha. El deseo de la carne, en pocas palabras, es el atributo que sigue la carne y no la voluntad del Espíritu Santo. Si tiene así falsedad en el corazón, se activarán estas dos cosas, es decir, el pensamiento carnal y el deseo de la carne. Por ello, por más que desee escuchar la voz del Espíritu Santo, no podrá oírla, y aunque la escuche, no podrá obedecerle. En vez de ello, llegará a escuchar la voz del enemigo, diablo y Satanás. Al escuchar este mensaje, alguien podrá pensar de la siguiente manera: ¿será en verdad así? Yo creo que estoy actuando según mi propia voluntad. Como no tienen los ojos espirituales abiertos, ustedes no pueden ver cómo el enemigo y diablo los molestan. Y por ende consideran que uno está así según su propia voluntad y que uno hace según su propio pensamiento. Sin embargo, de ninguna manera es así. Y a pesar de que tenga los ojos espirituales abiertos, no es fácil ver a Satanás. No obstante, Satanás ciertamente los controla. Controla su pensamiento, controla el pensamiento carnal, y al obrar también por medio de ondas, no podrá verlo con sus ojos. Pese a que se hayan abierto los ojos espirituales, no podrán verlo bien. Dios le debe permitir verlo. Pero si conoce el mundo espiritual, cuando alguien tiene algún comportamiento u obra de falsedad, podrá conocer que no está actuando según su propia voluntad, sino conforme a la voluntad del enemigo diablo y Satanás. El rol del enemigo diablo y Satanás es obstaculizar a que los hijos de Dios no puedan vivir conforme a la voluntad de Dios y finalmente guiarlos hacia la muerte eterna. Y por eso no dejará que escuche la voz del Espíritu Santo. Irá obrando para que escuche la voz de Satanás, empleando la falsedad del corazón. Es decir, por medio del pensamiento carnal y el deseo de la carne que proviene de la falsedad, controlan según la voluntad de Satanás. Entonces les explicaré brevemente cómo obra Satanás y cuál es la diferencia entre la voz del Espíritu Santo y la voz de Satanás. Les explicaré colocando como ejemplo la radio.
El Espíritu Santo mora en el corazón de ustedes y permite escuchar su voz a los hijos de Dios siempre. Los hijos de Dios oyen esta voz a través de la verdad que hay en su corazón. La escuchan a través de la verdad, la palabra. Es decir, tanto la voz como la dirección del Espíritu Santo vienen por el corazón, del corazón. En cambio, Satanás deja esparcida su voz en el aire como si una emisora enviara sus ondas de radio. Más exactamente hablando, deja esparcido el corazón de maldad y la fuerza que hace que practique la obra de oscuridad en el aire donde él tiene la potestad. Una persona que se ha despojado de la falsedad del corazón y lo ha llenado con la verdad, escuchará solo la voz del Espíritu Santo que está en su corazón. No tiene su antena para escuchar la voz del mundo, la voz del aire. Podríamos decir que tiene colocada su frecuencia exactamente en la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, una persona que tiene su corazón solo lleno de la falsedad aceptará la voz de Satanás. Podríamos decir que tiene colocada su frecuencia en la voz de Satanás, porque la falsedad que hay en el corazón tiene el rol como una antena. Para que así pueda recibir esa onda o frecuencia de la potestad del aire, para que pueda escuchar esa voz. Tal como la antena de radio recibe la onda, la falsedad que hay en el corazón aceptará la voz de Satanás. Si lo describiera más concretamente, será aceptar la voz de Satanás por medio del pensamiento carnal que deriva de la falsedad. Por ende, en una persona que tiene mucho pensamiento carnal, en esa magnitud será fácil que Satanás obre. No obstante, ustedes deben discernir correctamente. La voz de Satanás no se escucha como una voz clara desde el exterior. Si la voz del Espíritu Santo se escucha desde el corazón, la voz de Satanás primero se escucha a través del pensamiento. Vendrá por medio del pensamiento carnal. Satanás incita el pensamiento carnal para estimular la falsedad del corazón. Hace que se active el deseo de la carne a través del pensamiento carnal. Es decir, Satanás está en el exterior, no internamente. Y obra a través de las ondas. También obra por medio de las ondas en el aire, donde tiene la potestad. Si tan solo coloca la antena, podrá recibir la onda, ¿no es así? El pensamiento carnal desempeña el rol como esa antena. Y el Espíritu Santo no está en el aire, está en nuestro interior. Por eso una persona que ha cultivado su corazón por el Espíritu, en esa misma magnitud escucha la voz del Espíritu Santo. Satanás incita el pensamiento carnal para estimular la falsedad del corazón. Hace que se agite, se mueva el deseo de la carne a través del pensamiento carnal. Por ejemplo, supongamos que siente que alguien lo odia y así usted lo juzga y condena en su pensamiento. Satanás está obrando por medio del pensamiento carnal y luego su corazón arde por el odio y rabia y quiere ir a reclamarle. También surge ese deseo de golpearlo. Eso es porque se ha movido el deseo de la carne. Se ha agitado el deseo de la carne. Si después de que Satanás ha obrado así previamente, si recibe la obra del diablo, podrá incluso manifestar un comportamiento malvado como insultar o agredir. Al no tener esa fuerza de dominio propio como para reprimir la maldad y la ira, cuando Satanás obra, hace que se agite su corazón. Y luego Satanás entrega el trabajo al diablo para hacer que lo ponga en acción. El diablo obra para que eso salga en obras. Si insulta, la maldad habrá salido como una obra a través de sus labios. El golpear también es la maldad manifiesta en obra. Así Satanás y el diablo se colaboran trabajando juntos. Supongamos que no llegó a aceptar la obra del diablo y que Satanás solo obró por el pensamiento. Existen muchas personas que cometen pecado por el pensamiento. Hermanos, a veces algunos me dicen, tengo dolor de cabeza. Hermanos, si no tienen pensamiento carnal, no podrían tener algo como el dolor de cabeza. Yo también antes de aceptar al Señor, hace 37 años, vivía tomando medicamentos para el dolor de cabeza.
Después de que acepté el Señor, ya no he tomado medicamentos. Nunca me he enfermado. No he tenido ni una vez dolor de cabeza. Podemos conocer este proceso al observar a los pacientes que sufren de depresión. Hoy en día hay muchos que sufren de depresión. Existen muchos que se suicidan debido a la depresión, ¿verdad? Al principio vendrán muchos pensamientos negativos y luego, a causa de esos pensamientos, su corazón se vuelve triste y depresivo cada vez. Tanto las personas que no tienen dinero como también las personas que tienen mucho dinero sufren de depresión. Podemos ver mucho que las personas que tienen mucho dinero también se suicidan, ¿no es así? Por la depresión. Eso pasa en los jóvenes también. Los hijos de hogares muy adinerados gastan el dinero en lo que desean porque sus padres les dan. Se montan en carros muy costosos y también carros que corren muy rápido. Hay carros así, ¿verdad? Y disfrutan todas las cosas. Pudieron gozarse comiendo de todo, comprando de todo y haciendo de todo. Y después viene una etapa del aburrimiento en la que todo les fastidia y aburre. Ya han hecho todo lo que podían hacer, buscaron todo lo que podían buscar, ya no hay nada que hacer. No es divertido para ellos. Después de haber tomado todo lo que podían, luego de disfrutar todos los ocios y placeres, ya no queda más por hacer, por lo que no lo sienten divertido. El motivo por el que muchos hijos de hogares y familias adineradas contraen depresión y se suicidan es porque después de haber disfrutado todo, no les parece divertido nada. Al contrario, una persona que no tiene dinero tiene una meta, de un arriendo, pasar a un mejor apartamento o después conseguir su casa propia. Al menos al tener esa meta trabajan arduamente, pero esos hijos de hogares o familias adineradas no tienen qué meta perseguir. Después de haber disfrutado todo, no hay diversión alguna. Entonces las personas que sufren de depresión tienen un corazón cada vez más triste y depresivo por los pensamientos negativos. Y no solamente tristeza o depresión, sino muchas otras cosas más. Algunos suelen solo quedarse dentro de una habitación oscura o también se quitan la vida. Si continúa aceptando la voz de Satanás que ora por medio del pensamiento, después el corazón será cautivado y finalmente incluso será controlado en su comportamiento. Será cada vez más grave, entonces después su corazón será cautivado. Si es cautivado en su corazón, en ese momento será muy difícil de solucionar. Finalmente recibirá incluso control en su comportamiento. ¿Acaso controlarían sus acciones por un buen camino? Lo irán controlando por el lado extremo y malo. Si conoce esta diferencia, podrá tener la capacidad de discernir entre la voz del Espíritu Santo y la voz de Satanás. Sin embargo, será muy inusual que tenga en su corazón solo la verdad o solo la falsedad. En su mayoría tendrá tanto la verdad como la falsedad juntamente, porque muchos están en proceso de desechar la falsedad. Al principio tendrá mucha falsedad. Cuando apenas ha aceptado al Señor, tendrá mucha falsedad porque había vivido anteriormente en el mundo. No obstante, al ir escuchando la verdad, la palabra, al uno desechar una y otra vez, irá desechando al aceptar la verdad. Hermanos, algunas personas, aún teniendo 50% de falsedad y 50% de la verdad, la mayoría de ellos no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo. Otros, aún teniendo mucha falsedad y poco de la verdad, va escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué pasa eso? Yo les he explicado todo ello anteriormente. ¿Puedo omitir este punto o no? Obviamente tendrá mucha falsedad y poco de la verdad, porque no lleva mucho después de haber aceptado al Señor. Pero si acepta esta verdad, obedecerá la verdad. Y siendo siervo de la obediencia, va obedeciendo diligentemente y así también va desechando lo que debe desechar, la falsedad. Así se va llenando cada vez por la verdad. Una persona así escucha la voz del Espíritu Santo y así le obedecerá también. ¿Se imaginan lo alegre que se pondrá Dios? Por eso lo continúa guiando, permitiéndole escuchar la voz del Espíritu Santo. Es en el caso de los que obedecen. En esa magnitud tendrán un buen corazón. Mas algunos
teniendo 50% de falsedad y 50% de la verdad en su corazón, no pueden escucharla. ¿Por qué? En ese caso es porque no obedecen. Entonces, ¿cómo habrán cultivado ellos el 50% de la verdad? Se tardaron muchos años para ello. Si hubiesen avanzado con obediencia, entrarían rápido hacia el Espíritu. Sin embargo, aún diciendo la palabra que la deseche, no la desecha. Aunque la palabra de Dios dice que guarde, no lo guarda. Pese a que le manda a hacer, no lo hace, y cuando le dice que no lo haga, no lo hace. Así han dejado pasar 5, 6, 10, 15, 20 años, han dado muchas desobediencias, aunque por lo menos llevando su vida de fe haya obedecido en cierta magnitud y cultivado así ese 50% por la verdad, tendrá muchos aspectos de desobediencia. Como no han obedecido al Espíritu Santo en muchas cosas, no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo. O aún escuchando, no pueden discernir porque no han obedecido en muchas cosas. No pueden discernir si es la voz del Espíritu Santo o su pensamiento propio. En ese caso, ¿cómo se escuchará la voz del Espíritu Santo o la voz de Satanás? Si no ajusta exactamente la frecuencia de la radio, escuchará diferentes ruidos junto con lo que desea escuchar. De igual manera, si tiene tanto la verdad como también falsedad en el corazón, escuchará la voz del Espíritu Santo y asimismo se escuchará la voz de Satanás. Por eso no podrá discernir, no podrá saber si es la voz del Espíritu Santo o si es su pensamiento. Por más que el Espíritu Santo le permita escuchar su voz, no pueden discernir. No obstante, una persona que ha ido obedeciendo desde el principio podrá discernir. Podrá discernir si es la voz del Espíritu Santo o su pensamiento, por lo que podrá obedecer continuamente y entrar rápido al Espíritu. No deberían ser ustedes personas que escuchan, ahora sí, únicamente la voz del Espíritu Santo. No es desechar la falsedad ambiguamente, sino que si conoce cómo se ejecuta la falsedad, podrá desecharla más rápidamente. Y dependiendo de la medida de la fe, el pensamiento carnal variará y también será diferente la intensidad del deseo de la carne que posee. Desde la próxima prédica les explicaré sobre ello. Ya les he dicho anteriormente también, pero la voz del Espíritu Santo se escucha desde el corazón de uno. Y el deseo de la carne o el pensamiento carnal es dado por Satanás, que controla su mente por medio de ondas desde lo exterior. Porque Satanás no está en su interior, sino en el exterior. Es como si estuviera a la puerta de la casa. Para alguien entrar debe pasar por la puerta. Si el dueño está en el cuarto principal, podrá verlo. Para verlo tendrá que pasar por la puerta de la casa. Y tiene que pasar el pensamiento carnal. Lo que está cuidando la puerta de la casa es el pensamiento carnal. El pensamiento carnal que recibe el control de Satanás protege la puerta de la casa. Podrían pensar de esa manera para entenderlo fácilmente. No obstante, una persona que ha cultivado por el Espíritu no necesitará eso, porque el pensamiento carnal se desaparece, por lo que no necesita pasar por esa puerta. Simplemente el Espíritu Santo, quien es el dueño en su interior, lo tocará y le dará la dirección a su corazón. Las personas que han cultivado por el Espíritu no tienen que pensar al momento de dar consejería a alguien. Sale en ese mismo instante de la consejería porque no piensa con su mente, con el conocimiento que tiene en su cabeza ni lo que ha memorizado, sino que el Espíritu Santo le da la respuesta en su corazón de inmediato. Concluyo el mensaje. Amados hermanos, si ustedes se esfuerzan para escuchar claramente la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tampoco se quedará con los brazos cruzados. Ayudará activamente a ustedes, quienes se esfuerzan para despojarse la falsedad del corazón y practicar la verdad, sea como sea. Claro, Dios también los revestirá de su gracia y capacidad. Cuando se combinen esta gracia y capacidad de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y su propio esfuerzo, la falsedad será despojada rápidamente. Cuando ustedes aceptaron al Señor, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y así fueron limpiados de todos los pecados que habían cometido en el pasado. El Espíritu Santo no hace esa obra solo una vez en ese momento, sino que su labor de limpiar es continua. Él limpia incluso la naturaleza pecaminosa profunda de su corazón, de la que ni uno mismo conoce. Y también suele quemarla con el fuego del Espíritu Santo. Pero ustedes deben esforzarse por mantener la llenura del Espíritu Santo a fin de que el Espíritu Santo pueda hacer continuamente ese proceso. ¿Qué es lo primero que debe hacer para mantener la llenura del Espíritu Santo? Orar. Jamás deben descansar la oración. Es imposible entrar al Espíritu sin orar. Eso no puede pasar. No deben descansar la oración, sea cual sea el caso.
Entre nuestros hermanos hay un hermano por el que agradezco mucho. Cuando era un nuevo creyente antes, caía fácilmente en tentación y prueba. Incluso cuando ya era un diácono, también caía en la prueba si le venía alguna. Aún así, siempre la vencía y la superaba porque no descansaba la oración. Hay varios hermanos así que han avanzado sin descansar la oración. Sin embargo, hay otros que aún sin descansar la oración y esforzándose diligentemente tardan mucho en entrar al Espíritu. Al no poder derribar rápido ese pensamiento carnal y filtrar o colar la palabra de Dios por su propio pensamiento, se demoran en entrar al Espíritu. No obstante, como no descansan la oración, al menos no caen en la prueba y si viene alguna tentación la vencen. Jamás deben descansar la oración. Si descansa la oración, perderá la llenura del Espíritu Santo, por lo que no vendrá esa capacidad o fuerza para controlar o dominar a sí mismo. Uno no es salvo por sí mismo, debe haber la ayuda del Espíritu Santo. Si uno recibiera la salvación sin la ayuda del Espíritu Santo, no habría razón alguna para Dios enviar al Espíritu Santo. Los que descansan la oración no saben lo necios que son. Si aún diciendo que cree y descansa la oración, eso no es fe. La fe depende de si uno muestra esa fe o no cuando viene alguna dificultad o prueba. El Espíritu Santo no hace esa obra solo una vez en ese momento, sino que su labor de limpiar es continua. Él limpia incluso la naturaleza pecaminosa profunda de su corazón que ni uno mismo conoce. Y también suele quemarla con el fuego del Espíritu Santo. Ustedes deben esforzarse por mantener la llenura del Espíritu Santo a fin de que el Espíritu Santo pueda hacer continuamente ese proceso. Ese esfuerzo, en primer lugar, es la oración. En segundo lugar, anhelar diligentemente la bondad y el Espíritu. Ahora esos procesos para entrar al Espíritu. Deben meditar siempre en la palabra y esforzarse por estar despiertos en oración fervientemente en todo momento y ser fieles con gozo buscando alguna área de fidelidad. En Lucas 11:13 Jesús dijo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios Padre ha enviado el Espíritu Santo a esta tierra para el beneficio de sus amados hijos. Al que pida creyendo en este amor de Dios Padre, Él le hará el Espíritu Santo. Y cualquiera que pida esta capacidad o fuerza del Espíritu Santo, la derramará con gozo. Espero que ustedes mismos voluntariamente pidan la ayuda del Espíritu Santo a este buen Dios Padre de amor. Oro en el nombre del Señor para que al recibir claramente la guía del Espíritu Santo disfruten de una vida bienaventurada como hijos dignos y preciosos de Dios. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de Gesed Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan.
epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restaurarlos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición y la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobierno de la potestad del aire y las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros de fuego del Espíritu Santo, huésped celestial, los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén.